Estoy grabando este vídeo a junio de 2024 y es probable que a estas alturas empieces ya a preguntarte si vale la pena actualizarte el iPhone este año. Y en el caso de que tengas esa decisión tomada, ¿qué iPhone comprar? Justamente hace un par de días fue la WWDC y nos han confirmado qué dispositivos serán compatibles con iOS 18. Y obviamente esto nos es de ayuda a la hora de elegir qué modelo comprar. Por lo tanto, te dejo ahora mismo en pantalla los modelos que sí o sí se han confirmado que van a ser compatibles con esta actualización. Judith, ¿qué pasa si mi iPhone no está en esta lista? Pues eso significará que tu iPhone ya no va a recibir más actualizaciones de sistema, es decir, iOS. Pero por supuesto no es que vaya a dejar de funcionar o se cierre el móvil o no lo puedas volver a tocar en tu vida. Tengo muchos conocidos que siguen manteniendo iOS 16 porque su modelo era anterior y el año pasado ya no se pudo actualizar. Pero quiero dejar claro que eso no significa que tu iPhone deje de ser válido. Simplemente que si quieres estar al día y por supuesto tener las últimas novedades en cuanto al sistema, no vas a recibir esa actualización en tu dispositivo. Y gracias a esta lista, como te he dicho al principio, vamos a tener más claro qué dispositivo elegir de cara al año siguiente. O al menos esto es como era antes de la WWDC. Porque ¿qué pasa? Y es que al presentar Apple Intelligence esto ya no está tan claro. Si te has perdido el vídeo sobre qué es esto de Apple Intelligence, es decir, la inteligencia artificial de Apple, te dejo por aquí la tarjetita para que puedas coger todo ese contexto y entender mucho mejor lo que te voy a contar hoy. Por lo tanto, alerta spoiler si no has visto el vídeo. Los dispositivos que a día de hoy están confirmados que sí que aceptarán Apple Intelligence son exactamente los que ves en pantalla. Y si te fijas en el modelo de iPhone, efectivamente, solo están confirmados iPhone 15 Pro y 15 Pro Max. Ni rastro del iPhone 15 básico, ni tampoco otros modelos anteriores, aunque fueran de gama Pro. Por supuesto, puedes imaginar que esto es lo que ha generado más polémica de todo, y por eso creo necesario hacer este vídeo ahora, a fecha de junio. Aunque también te digo que este vídeo intentaré actualizarlo más de cara a finales de año. Por lo tanto, vamos a analizar la situación que tenemos. Por una parte tenemos la actualización de iOS 18 y todos los dispositivos que serán compatibles. Y por otra parte, los dispositivos que serán compatibles con Apple Intelligence. De estas listas hay un denominador común que es el iPhone 15 Pro y Pro Max. Por lo tanto, yo he sacado la conclusión de que tenemos tres grupos de personas. Los que necesitan actualizarse el iPhone, ya sea porque les va mal, es un modelo antiguo, no está dentro de la lista de iOS 18 y por lo tanto no van a recibir actualizaciones, o directamente, pues obviamente, como te he dicho al principio, cada uno es libre de comprar lo que le dé la gana, y todas aquellas personas que decidan actualizarse el iPhone porque quieran. Después tenemos el segundo grupo de personas, todos aquellos que hemos visto la WWDC y nos ha entrado un poquito el pánico, ya que tenemos un dispositivo reciente o que hemos adquirido hace poco, aunque sea el iPhone 12, pero lo has comprado este año y por lo tanto te has gastado el dinero este año. Sobre todo me quiero centrar en aquellas personas que habéis adquirido un iPhone 15 básico y por lo tanto es un muy buen dispositivo y por lo tanto no tenéis una necesidad de actualizarlo porque probablemente sean modelos hiperválidos y a día de hoy vayan a funcionar súper bien. Y luego tenemos el tercer grupo de personas, que aquí es donde entro yo, donde sí que tenemos ya un iPhone 15 Pro o 15 Pro Max. Para que te pueda servir este vídeo, yo creo que lo mejor es que te ubiques en uno de estos tres grupos. Habrán excepciones como todo, porque probablemente a lo mejor haya alguien que tenga el 14 Pro Max y decida este año actualizarse al 16 Pro Max, a pesar de que el 14 Pro Max siga siendo un muy buen dispositivo. Obviamente, como digo, hay excepciones, pero probablemente tú te estés encontrando en uno de estos tres grupos. Si no has visto el vídeo de la inteligencia artificial, voy a darte un par de datos para que entiendas mi posición y lo que yo haría según el grupo donde yo me encontrara. Esta inteligencia artificial, Apple Intelligence, no la han lanzado todavía, ni siquiera está en la beta actual en junio de 2024 que tenemos ahora mismo para desarrolladores. De hecho, lo que han comentado es que aparecerá esta inteligencia artificial aplicada en una beta que saldrá en otoño, pero para Estados Unidos. O bueno, directamente lo han dicho como en inglés americano. Por lo tanto, si no te encuentras en América ni tampoco sabes inglés, esta beta, que no significa lanzamiento oficial, no la vas a poder aplicar. ¿Y qué pasa para el resto del mundo o por ejemplo aquí en España? Pues lo que nos han dicho es que esta inteligencia artificial, o al menos la versión beta, irá llegando a lo largo del año siguiente, es decir, en 2025. Así que puede ser que el lanzamiento oficial sea literalmente el año que viene, o sea, de aquí un año exacto. Puede ser que no, puede ser que tú este vídeo lo estés viendo en enero y ya la tengamos, pero según lo que anunciaron es probable que lo vayamos teniendo a lo largo del año siguiente. Así que para empezar, aclarar que esto de la inteligencia artificial de Apple, la Apple Intelligence, ahora mismo no es ninguna realidad. Después, en cuanto a la exclusividad, que solamente esté en iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max. Yo aquí, lo siento mucho, no puedo daros ningún dato más, yo no trabajo para Apple, ni tengo ningún tipo de conocimiento en cuanto a software. Pero lo que sí que comentaron es que al utilizar unos sistemas de protección
tan grandes necesitan más rendimiento y por lo tanto solo se puede aplicar a los chips propios de Apple, como por ejemplo el M, introduce aquí el número que sea desde el chip M1, esto en cuanto a Mac y a iPad, y en cuanto a iPhone, el chip más potente que tienen a día de hoy exactamente es el A17 Pro. Es el que encontramos en el 15 Pro y 15 Pro Max. Entiendo perfectamente la polémica y yo soy la primera que os apoyo, y obviamente debe ser bastante fastidiado tener, por ejemplo, un 15 básico o normal y no poder acceder a estos servicios si no te actualizas el dispositivo. Pero por eso hago este vídeo y vamos a analizar los diferentes casos, o al menos lo que yo haría. Voy con el grupo número 1. Ya que estás dispuesto a gastar el dinero y por lo tanto intuyo que lo tienes ahorrado para poder adquirir tu nuevo dispositivo, tu nuevo iPhone, yo sinceramente no elegiría un modelo que no fuera el 15 Pro o el 15 Pro Max en cuanto a gamas anteriores, que son literalmente los que están ahora mismo en el mercado, pero si no, si quieres un modelo actual, yo ya iría incluso a por el 16 básico. Esto lo cojo con pinzas porque yo estoy asumiendo que el iPhone 16 básico incluirá este procesador, es decir, el que tenemos a día de hoy en el 15 Pro. No creo sinceramente que hagan la jugarreta de no ponerle el procesador válido para la inteligencia artificial que se avecina en el 16, en el modelo que vendan este año, 2024. Dudo bastante que eso pase. Si pasa, yo no entendería ya absolutamente nada, pero estoy casi convencida que no van a hacer eso. Así que como aún no se ha presentado el nuevo modelo, esto último que te he contado lo cogemos con pinzas, que es mi opinión. Yo creo que en estos 3 meses que quedan hasta que se presente el nuevo modelo, puedes intentar ahorrar un poquito más y ver si te vale la pena ir a por los nuevos modelos iPhone 16 o 16 Pro. Luego tú aquí ya eliges la versión si te gusta más grande o más pequeño el dispositivo, o si las funcionalidades que traigan los nuevos iPhones no te convencen o dices, mira, no es para tanto, yo entonces iría, si encuentras gran rebaja, al que tengo yo, al 15 Pro, o un modelo más grande, el 15 Pro Max. Para el grupo número 2, aquellas personas que hayáis adquirido literalmente este año un dispositivo reciente, este año o el año anterior, y por lo tanto no veáis ninguna necesidad de actualizaros el iPhone, porque obviamente no cambiáis el iPhone cada año, pero ahora con razón estáis cabreados porque no vais a poder acceder a esta Apple Intelligence que acaban de anunciar. Os cuento un poquito lo que yo pienso. Como te acabo de contar, esta inteligencia artificial no se ha lanzado oficialmente, ni siquiera en formato beta. Por lo tanto, si cogemos esos conceptos y los bajamos a una línea de tiempo, nos da el resultado que toda la gama de iPhone 16 no va a traer la inteligencia artificial, o al menos es lo que yo entiendo si va a llegar en beta. Y repito, no todos los países. De hecho, ahora mismo en Twitter, estoy grabando esto literalmente el mismo día que lo estás viendo, acaban de salir algunos rumores, que no sé si esto es cierto, que a lo mejor se tienen que retrasar ciertos procesos y esto llegue aún más tarde. Así que por una parte, nadie está obligando a nadie a cambiarse el dispositivo, pero si tú te lo ves como un ataque de que es que me obligan a cambiarlo si quiero la inteligencia artificial, pues por esa parte ya te aviso que probablemente no lo veamos hasta el año siguiente. Y eso me lleva a que Apple Intelligence probablemente lo veamos en el iPhone 17, no en el 16, ya que como te he dicho y anunciaron, esto irá llegando progresivamente durante 2025. Y aunque llegara, imagínate, de aquí un año justo en junio de 2025 al iPhone 16, ya habrá salido 9 meses antes, por lo tanto estaremos ya más cercanos al iPhone 17 que no al 16. Eso en un imaginativo mío que estoy ahora haciéndome una línea de tiempo. Que por si no queda claro, este tema está súper verde, no hay nada confirmado y por lo tanto a lo mejor sale en enero, no lo sé. Pero lo que han dicho es lo que yo os explico. Conclusión, si tienes un iPhone 15 básico, que para mí es como lo que más choca o lo que a mí, si yo tuviera ese dispositivo, me habría fastidiado de primeras, pues tranquilo, tranquila, porque probablemente no veamos la inteligencia artificial o no necesariamente debas actualizarte el dispositivo al 16, sino más bien al 17. Eso nos lleva a que ya tendrás, si lo compraste en lanzamiento, un iPhone de 2 años de uso, y aunque yo esté más a favor de exprimirlo al máximo y que nos dure muchísimo más tiempo, con 2 años de uso seguramente ya podremos ver algunos cambios en cuanto al modelo, en cuanto a lo físico, tal vez nos inciten a actualizarnos el modelo, no solamente por Apple Intelligence, que también. Eso, por supuesto, en los casos más críticos, como os digo, del iPhone 15 o 15 Plus. Para todos aquellos que tengáis gamas incluso inferiores, si lo comprasteis en su lanzamiento, ya tengan 3 años de uso o más, y por lo tanto yo ahí sí que ya empiezo a ver la necesidad de actualizarlo. No creo que sea porque vaya mal el dispositivo, pero probablemente la condición de la batería ya haya descendido un poquito y empecemos a notar que no llegamos al final del día o que tenemos que tirar de baterías externas. Y por otra parte, como digo, en cuanto a físico, en cuanto al modelo, ya encontraremos probablemente diferencias en la cámara, en cuanto a botones o alguna cosa que le puedan incluir.
¿Por qué entonces subo el vídeo hoy y no me espero cuando salga el 16? Pues porque si estás suscrito a este canal ya sabes que aquí le damos mucha importancia al ahorro. Yo misma quiero actualizarme el Apple Watch este año y ya he empezado mi plan de ahorro, a pesar de que obviamente no podemos comparar la cantidad de dinero que te gastas en un smartphone con un watch, pero para hacer un símil, para que lo sepáis, yo ya he empezado ese ahorro para que cuando llegue septiembre pueda actualizarme el dispositivo sin ningún problema. Si estás dentro del primer grupo que he mencionado, yo entiendo que ya tienes hecha esa hucha y por lo tanto no te va a doler tanto el gastarte el dinero ahora en septiembre. Pero seguramente habrá casos de gente que me escriba y me diga: mira Judy, tengo un 11 Pro o un 12 Pro y he visto una oferta brutal en el 14 Pro, porque como ya no se vende y encima seguramente me lo rebajarán más ahora cuando salga el 16. ¿Voy de cabeza por ese modelo? Probablemente otros años hubiéramos dicho: buah, sí, de locos, vale, cógetelo ya porque es un dispositivo brutal. Pero es que ahora mismo ya no puedo daros esta respuesta, ni yo, ni probablemente espero que no lo hagan otros canales, ya que siendo previsores y para que puedas acceder a todas las ventajas, te recomendaría que, como te he dicho antes, en esa hucha, estos 3 meses o 6 meses que quedan de año, vayas poniendo 50 euritos, 20 euritos de más para que de aquí 3 meses cuando salga el iPhone 16 valores si vale la pena irte a por el nuevo modelo o aprovechando que saldrá la gama 16 probablemente encuentres rebajas en el 15, pero no el 15 básico. Yo, como te he dicho, iría por el 15 Pro o 15 Pro Max. De esta manera sí o sí te aseguras que ya tengas todo lo necesario para poder recibir actualizaciones por muchísimos años y no solamente eso, sino también la actualización de la inteligencia artificial. Esto es justo lo que yo haría si estuviera en vuestra situación de tengo un modelo antiguo y quiero actualizarme este año sí o sí a un nuevo modelo de iPhone, pero siempre se te pasa por la cabeza de tal vez no necesito el modelo actual. Pues en estos casos yo intentaría ahorrar un poquito más y sí ir ya por el modelo de 15 Pro hacia arriba, lo que pueda llegar a salir. Creo sinceramente, para poder ahorraros dinero en un futuro y no tener luego la presión de decir: jolín, no, yo quería la inteligencia artificial y ahora no puedo porque el año pasado me compré el 14 Pro y no el 15 Pro, jolín, qué lástima, ahora tendré que actualizármelo de aquí 2 años más. Yo creo que vale la pena ahorrar en un modelo que actualmente sea funcional ya de cara a actualizaciones, como digo, de Apple Intelligence, y de esta manera aseguraros, por ejemplo, el 15 Pro para de aquí 4 años y así eso decidir cambiarlo, por ejemplo, sin perder los beneficios que os digo de actualizaciones que van a traer todo el tema de Apple Intelligence. Que a ti te da absolutamente igual esto de la IA, que dices es que yo no lo necesito para nada, es que yo pues es que no sé ni para qué lo voy a utilizar. Casos, por ejemplo, pues mis padres, que a lo mejor eso pues es que les da absolutamente igual. Ellos lo único que quieren es un dispositivo que sea lo suficientemente inteligente para comunicarse con su hija, hacer 4 fotos y subirlas a redes sociales o pasarlas por el grupo de la familia de WhatsApp. Pues en estos casos tan concretos tal vez sí que vale la pena recomendar modelos si realmente se ve ahí el ahorro de decir, jolín, es que vale la mitad de lo que costaba cuando se lanzó. Si de verdad no vas a necesitar la inteligencia artificial ni ahora ni de aquí 2 años, sí que a lo mejor iría a por un modelo un poquito más antiguo. Pero por lo tanto, ojito, no te fijes tanto entonces en el listado de Apple Intelligence, sino fíjate en el listado de actualizaciones de iOS 18 y calcula también iOS 19 para el año que viene. Por lo tanto, yo modelos que sí o sí evitaría serían ya la gama del 11, ni tampoco, aunque me duela decirlo, la gama del 12. Yo, sinceramente, iría por un 13 Pro hacia arriba, para asegurarte que aunque no tengas la inteligencia artificial, tengas muy buen dispositivo en cuanto a actualizaciones futuras como iOS 18, 19 o las que vengan a lo largo de los próximos años, y también que tengas al menos una muy buena cámara o cositas que encontramos en los modelos actuales. Para todos aquellos que decís, ok, yo no quiero un modelo antiguo, quiero de lo actual, me he metido en la apple.es y ahora yo estoy viendo aquí un montón de modelos, ¿cuál debería elegir? Pues ya que no voy a hacer probablemente este vídeo en septiembre cuando se presente el iPhone 16 por todo lo que os acabo de comentar, pues aprovecho este vídeo para contaros cositas sobre el iPhone 15. Yo, si fuera tú, yo ya habría descartado el 15 básico. No por nada, es muy buen dispositivo, además ya tenemos entrada tipo C, pero sí que es verdad que viendo una previsión a largo plazo, ya que vas a elegir un dispositivo que no aceptará inteligencia artificial, bueno, la Apple Intelligence, pues al menos vete a por un 14 Pro, que al menos tienes pues cositas más pro como los 120 Hz o incluso mejor cámara. Pero entre el 15 básico o el normal y el 15 Pro yo ahorraría 100 euritos más e iría a por el 15 Pro sin dudarlo. No solamente por el tema de la inteligencia artificial, sino también como dispositivo considero que yo, habiéndolo tenido ya casi un año de uso, es muy buen dispositivo, de verdad que sí. Y lo digo con la mano en el corazón, no os mentiría en esto. Aunque también me dirijo a ti que le das mucha importancia a la estética de fuera del dispositivo porque te gusta llevarlo sin funda o vete tú a saber, la gama Pro normalmente es más seria y por lo tanto tenemos pues los que ves en pantalla, los
titanio, ¿no? Que ahora mismo tenemos disponibles con el 15 Pro y que probablemente tendremos con el 16 Pro. Pero si quieres una gama más colorida, no vayas a por el 15 básico. Yo te aviso que probablemente cueste alrededor del mismo precio que tenemos el 15 a día de hoy, el 16 que vendrá en septiembre, y creo que sería mucho más inteligente ir a por el 16 básico, que ya espero, como he dicho al principio, que tenga ese chip mejorado para que sea compatible con la Apple Intelligence, y además tendrás la estética renovada que le den este año al dispositivo. Y no solamente eso, sino también probablemente las funcionalidades que se presenten extras este año. Por estética iría a por el 16 este año, o sea, ahorraría un poquito más o me esperaría, no gastaría ese dinero, porque si te planteas el 15 creo que costará, como digo, alrededor lo mismo este año el 16, así que yo iría a por el 16 antes que el 15 básico, eso seguro. Y si te planteas el 15 Pro, pues nada, comentarte que tienes un montón de vídeos en el canal, tanto de cómo lo uso, como también las cámaras, como también te he hecho ya algunos vídeos de si vale la pena después de haberlo probado pues durante X meses. Tienes un montón de vídeos en el canal, puedes suscribirte para no perderte los futuros, porque probablemente antes de que salga el 16 os hable sobre mi experiencia este año con este dispositivo y si sigue valiendo la pena, pero ya os confirmo, y decidme en comentarios si tenéis este dispositivo, qué opináis vosotros, para que veáis que yo no estoy mintiendo, que es muy buen dispositivo y que lo volvería a elegir una y otra vez, sinceramente. En el modelo del 15 Pro os recuerdo que tenemos un botón de acción, que esto es lo que encontramos como nuevo de estética y de funcionalidad en este modelo de gama Pro, y también esta triple cámara trasera, que ya sabéis la calidad que tiene el iPhone. Encontramos tipo C, que en este caso este tipo C sí que es Thunderbolt y por lo tanto admite más velocidades que el 15 básico. Si eres fotógrafo o te dedicas a la creación de contenido para pasarte archivos, esto es genial. Y luego por otra parte pues cositas más pro que suelen tener los dispositivos de gama Pro, como por ejemplo los 120 Hz en pantalla. Y bueno, hasta aquí mi humilde opinión. Esto es lo que realmente yo haría como Judith si me viera en estos grupos, y espero de verdad que os haya servido. Ya os digo, obviamente habrá casos muy concretos que por supuesto podéis, si queréis, exponerlos en los comentarios para que otras personas os puedan dar soluciones si se ven reflejados en esos casos. Pero vaya, en conclusión y en resumen, ya no os fiéis tanto por el tema de las actualizaciones de iOS, sino también tenemos que tener en cuenta esto de la Apple Intelligence y si tú vas a querer que tenga esta actualización tu dispositivo. Quería dejarlo muy claro para que veáis que tampoco es todo tan negro y que muchos estaréis súper cabreados con esta decisión, pero yo he intentado como abrir un poquito un haz de luz para que veáis que no es todo tan oscuro y que probablemente esto llegará más al iPhone 17 que no tanto al 16 en cuanto a proximidad de lanzamientos. Aún así, por supuesto, es bastante rollo el hecho de que esto no esté disponible en dispositivos como el 14 o el 13 incluso, que son muy buenos dispositivos a día de hoy y probablemente de aquí 2 años esté ahí el 13 rozando, pero seguirán siendo buenos dispositivos. Y me suena a mí, si no recuerdo mal, que la inteligencia artificial de Samsung sí que llegó a dispositivos más antiguos. Pero bueno, esto ya sabéis, y como he dicho al principio, también depende mucho de la red de privacidad que va a utilizar Apple para su inteligencia artificial, y para que sea todo mucho más protegido y más seguro, pues quiero pensar que la solución que han llegado, la única solución, vaya, es aplicarlo solo en el chip más potente para que todo esto sea posible. Hasta aquí mi humilde opinión, como digo, y de verdad que espero que os haya servido mucho esta guía de compra. No he sido muy concreta porque al fin y al cabo ya sabéis que yo al final solo he tenido el 13 y el 15 Pro, así que tampoco tengo gran conocimiento si recomendaros el 14 o otro dispositivo de la lista que hemos visto al principio, pero sí que es cierto que esto es todo lo que yo haría. Y he intentado ser lo más sincera posible y de verdad espero que os haya servido a muchos. Con este vídeo ahora sí finalizamos ya el maratón de la WWDC, todo aclarado, creo que no hay ninguna duda de todo lo que va a llegar en septiembre, de todo lo que va a llegar también próximamente con la Apple Intelligence y de cómo nos va a afectar a usuarios de iPhone un poquito más antiguos que no tengáis el 15 Pro o 15 Pro Max. Y con esto, como digo, hemos finalizado. Si te has perdido cualquier otro vídeo, he creado una lista de reproducción que se llama WWDC24, que es esta que aparece por aquí, y si quieres te puedes poner al día cuando te apetezca, si te ha quedado alguna duda, viendo toda la lista. Millones de gracias por valorar el trabajo que hay detrás y de el poder subir 4 vídeos seguidos siendo yo.
y espero de verdad que lo hayáis disfrutado mucho. Nos vemos este domingo con otro vídeo que no tiene nada que ver con esto. De hecho, analizaremos unos auriculares que os comenté en Instagram. Lo dicho, millones de gracias por todo el apoyo que he recibido estos días. Os dejo por aquí donde estaba la taza, os dejo por aquí otro vídeo que creo que os puede servir también si ya habéis visto todo lo de la WWDC y queréis cambiar de aires. Y nada chicos, un besito muy fuerte y como digo, nos vemos el domingo. ¡Mua!